Palabra de predicación, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lleva por título: David toca para Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a hablar de Saúl, hermanos. Amén. El primer rey de Israel. ¿Cómo es posible que alguien que estaba ungido por el Espíritu de Dios, a quien Dios escogió para ser el rey de Israel, terminó sin la presencia de Dios y con un espíritu malo que le atormentaba? Amén. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, en el nombre de Jesucristo: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Cuando uno comienza a leer 1 Corintios 10 en adelante, comienza a hacer menciones de ciertas cosas como idolatría, fornicación, murmuración, y termina esta palabra aquí en el versículo 11 que sigue. Pero este versículo nos habla que todas estas cosas a aquellas personas les acontecieron como ejemplo para nosotros, hermano, para darnos testimonio a nosotros, para que al escudriñar las escrituras de principio a fin podamos ver cada testimonio de cada personaje de la Biblia y poder entender lo que Dios nos habla por medio de ellos. Amén. En sus errores, en sus flaquezas, en sus debilidades, en sus victorias, en su obediencia, en su desobediencia, para que nosotros nos podamos ver a nosotros mismos y poder ver por medio de la escritura que todos aquellos errores están para que nosotros podamos entender que Dios nos está instruyendo y nos está anticipando y diciendo: hijitos míos, todo está escrito en la palabra de Dios, para que podamos tomar consejo de la escritura. Amén. Amén. Y vamos a ver el principal punto que hizo Saúl que perdiera la presencia de Dios, y lo que puede ser también que muchos también la pierdan. Amén. Y hay algo muy importante que se hablaba en el transcurso del servicio, y es que es necesario que todos lo entendamos. Nosotros debemos ser guiados todo el tiempo por el Espíritu de Dios. Nunca lo debemos perder. Nunca, hermano. Porque aunque se pierda el apoyo de los hombres y cosas de esta vida terrenal, posiciones, afecto, se puede perder. Pero nunca debemos perder la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Ese es un principio para nosotros, el poder caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Y podemos ver que cuando Dios llama a Saúl y lo guía a través de Samuel el profeta, le da indicaciones. Amén. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 10 del versículo 1 en adelante. La palabra dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, amén, con poder, y que le mudó Dios su corazón. Pero hay una indicación específica allí en 1 Samuel capítulo 10 versículo 8. Dice en el nombre de Jesucristo: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. La palabra de Dios fue muy clara para Saúl. Amén. Pero nosotros escudriñamos más adelante en la Biblia, allí en 1 Samuel capítulo 13. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba.
Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Dice la palabra que Saúl esperó a Samuel en Gilgal esos 7 días, tal como le fue dicho. Pero al ver que el pueblo se le desertaba, y eso significa un abandono por causa de la guerra que ellos tenían contra los filisteos, dice la palabra de Dios que Saúl se desesperó y actuó fuera de la voluntad de Dios. Ofreció holocausto, hermano. Para que todos entendamos, el ofrecer holocausto no era malo, pero Dios había establecido cómo iba a ser aquello. Y cuando Dios da los detalles y revela su voluntad, todo aquel que altera sus propósitos actúa en rebelión. ¿Se entiende? Dios da los detalles, Dios revela, pero cuando aquello es alterado por alguien, esa persona está actuando en rebelión, hermano. Amén. Y los detalles importan mucho, hermano. Los detalles importan porque él esperó los 7 días, pero no esperó hasta que Samuel llegara. Él esperó los 7 días, pero ¿qué pasó? Actuó con su propia fuerza. Y muchas veces se predica que es actuar con nuestras propias fuerzas. Eso es igual a actuar fuera de la voluntad de Dios. Y es allí donde Saúl comienza a decaer y a perder la presencia de Dios, porque él desobedeció. Y eso no fue agradable a Dios, porque no estaba bajo su instrucción, no estaba bajo la revelación que le había sido dada. Y es ahí donde comienza a haber una pérdida, hermano. Porque cuando hay desobediencia por no dejarnos guiar por el Espíritu Santo, lo que nos revela y lo que nos muestra con claridad, hay pérdida. Hay cosas que se hacen por nuestras propias fuerzas, hermano. Por nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde uno tiene que meditar qué es lo que está aconteciendo. Cuando Dios habla claro, hermano. Dios no es un Dios de confusión. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. La importancia, como hoy nos hablaba la palabra de meditación, bendecido aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿Y eso qué implica? Y caminar bajo la guía de su Espíritu Santo, bajo su voluntad, con ayuda del Todopoderoso y no con nuestras propias fuerzas. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Y dice la palabra que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y por qué Saúl desobedeció? Vemos por medio de la Escritura que él se dejó presionar por el pueblo. Hablábamos que el pueblo se le desertaba. Amén. Y nosotros tenemos que tomar la esencia de que muchas veces dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos por quedar bien con los demás.
y dejamos que la opinión de lo que los demás nos hagan a nosotros nos hagan tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Pero hay un ejemplo que nosotros tenemos claro, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él no se dejó presionar. A Él no lo influía lo que hablaban, no le influían las críticas, ni siquiera las necesidades de las personas. Porque cuando Lázaro enfermó, que le dijeron al Señor Jesucristo que vaya, Él no fue. Él esperó. Amén. Él nunca llega tarde, hermanos. Él nunca llega tarde. Nuestro Señor Jesucristo nunca llega tarde. Y aunque nosotros veamos con nuestros ojos cosas que no entendamos, si tan solamente oráramos ante la presencia de Dios y buscáramos su voluntad, tendríamos la claridad. Por eso la palabra de Dios me dice en Juan capítulo 5, versículo 30, en el nombre de Jesucristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice la palabra que el Señor Jesucristo decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y aun cuando esas palabras fueron duras y que muchos se volvieron atrás, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos: ¿queréis acaso iros vosotros? Y Pedro contestó: ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, pueblo de Dios? Si Cristo tiene palabras de vida eterna, no son palabras de hombre, hermano. Dios es fiel. Cuando Dios habla, Él lo va a cumplir, hermano. El hombre falla, el hombre se equivoca. Por eso hoy nos hablaba en el transcurso del servicio: maldito el varón que confía en el hombre. Aún de nosotros mismos, ¿cuántas veces nos hemos nosotros propuesto algo que no lo hemos podido cumplir? Porque lo hemos hecho con nuestra fuerza. Y ha sido eso quizá causa de decepción y desilusión. Pero qué lindo cuando nos arrodillamos y vemos que eso era fuera de la voluntad de Dios y Dios nos ha librado de cosas que nosotros ni nos imaginamos. Por eso Dios está ahí siempre delante de nosotros, hablándonos, mostrándonos, revelándonos su voluntad. Pero muchas veces nos desviamos y dejamos que nos influyan las personas que nos rodean. Así tal cual como le pasó a Saúl, que esa presión del pueblo, lo que estaba aconteciendo, hizo que él tomara una mala decisión, porque continúa con que él no tuvo la templanza para esperar, ese dominio propio. Uno lee la escritura y se pregunta: si hubiera esperado lo que le fue señalado, no hubiese vivido lo que vivió. Porque la bendición está ahí, hermanos. Ahí está. Pero ¿saben qué pasa? Muchas veces, por no tener ese dominio propio, por no caminar bajo la guía del Espíritu Santo, aquello se pierde. A veces es más largo el camino. Y Dios es justo, hermano. Dios va a tratar con nuestras vidas. Y aunque uno lee la escritura y ve que Saúl se esforzó para ofrecer el holocausto, fue desobedeciendo a Dios. Y nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, ve la obediencia, hermanos. Porque puede ser que nos esforcemos mucho, pero que no estemos esperando la voluntad de Dios. Puede ser que nos esforcemos en algo que Dios no nos ha autorizado. Y todo esfuerzo fuera de la voluntad de Dios, ¿sabe qué pasa? Eso no es agradable y no sirve. Ahí es cuando uno se siente agotado, cuando la persona se siente confundida, turbada, en soledad, en angustia. ¿Por qué? Porque todo esfuerzo que se hace fuera de la voluntad de Dios es en vano. Por eso la palabra de Dios me habla en Zacarías capítulo 4, versículo 6, en el nombre de Jesucristo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza,
sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y por eso claramente Pablo ha dejado allí en el libro de Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en nosotros, pueblo de Dios, es cuando allí se está haciendo la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Como decíamos, aunque se pierde el apoyo de los hombres, aunque se pierdan muchas cosas, Dios da y Dios quita, hermano. Cuando a Job se le fue quitado todo aquello que dice la palabra, le fue devuelto nuevamente. ¿Y cuántas veces nos preocupamos y afanamos por esta vida terrenal? Cuando Dios dice: esperen en mi voluntad. Y David lo sabía, hermanos. David lo sabía. David sabía cuán angustioso y triste es vivir apartado de la presencia de Dios. Por eso en el Salmo 51 dice la palabra en el nombre de Jesucristo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David lo sabía, hermanos. David sabía lo angustioso, lo triste, lo solitario que la persona queda apartada de la presencia de Dios. Y hoy la palabra dice: todo lo que nosotros hagamos con nuestra propia fuerza será en vano, hermanos. Será en vano. ¿Cuál es la advertencia de su palabra? Un Sansón, hermano. Sansón no supo cuándo Jehová se apartó de él. Y eso es grave, hermano. Eso es grave. Hoy lo leíamos claramente. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y conociendo la historia vimos las consecuencias hasta al finalizar ir a consultar a una divina. Porque él buscaba, él necesitaba lo que un día tuvo, pero no lo valoró. No lo supo sobrellevar. No supo. Con su propia fuerza eso lo perdió. ¿Y cuántas cosas hemos perdido, hermano? O de cuántas cosas Dios nos quiere librar hoy, que nos habla por medio de la palabra, para que prestemos atención y veamos que Dios nos está hablando, que tengamos cuidado. Porque cuando su espíritu se aparta de nosotros, hermano, vemos las graves consecuencias. Dios es justo, hermanos, y Dios va a tratar con nuestras vidas. Muchas veces nos humillamos y nos arrepentimos delante de la presencia de Dios. En el momento de la confusión, de la rebelión, Dios nos va a tratar ahí. Ahí hay confusión, ahí hay muchas cosas en rebelión. Cuando tenemos la claridad por medio de su palabra, cuando nos arrodillamos y reconocemos, Dios va a tratar con nuestras vidas, porque Dios es justo. Dice Jeremías capítulo 30, versículo 11, en el nombre de Jesucristo: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, a su pueblo le hablaba, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y ahí muchas veces, cuando nos arrodillamos, nos arrepentimos, y Dios comienza a tratar, genera algo en nosotros diciendo: pero si me he vuelto, si me volví a tus caminos. Pero Dios es fiel, hermano. Dios es fiel y sabe cómo tratar con nuestra vida. ¿Por qué? Si uno sigue escudriñando Jeremías 30, dice en el versículo 15: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad
y por tus muchos pecados te he hecho esto. Y esa es la enseñanza, hermano. El perseverar con fidelidad. Porque muchas veces por volvernos a Dios creemos que va a estar todo bien y no. Dios va a tratar con nuestras vidas. Por amor, hermanos. Por amor a usted y a mí. Porque en esta vida terrenal la gente quiere todas las cosas fáciles y las obtiene. ¿A cambio de qué? Así no hay felicidad, no hay gozo cuando la gente termina su carrera, su profesión y tiene esa satisfacción con un vacío nuevamente. Y eso puede ser ejemplos a muchas cosas. Pero hoy la palabra nos habla claramente a usted y a mí que realmente, hermanos, si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, van a haber graves consecuencias. Pero David experimentó el gozo de la salvación cuando se humilló ante su presencia. ¿Ven? Eso implica, hermanos, un esfuerzo en nuestras vidas. Y que si Dios ha permitido un trato en cada uno de nosotros, esforcémonos para que toda aquella escoria sea desarraigada y podamos ser vasos de honra y poder predicar de su palabra. Amén. Hasta acá sería la palabra de Dios.